¿verdad? Hay un hermano por allá en Tijuana que empezó con la predicación y terminó con los cantos, así es que no se espante si un día lo hacemos. A ver, no hay una regla exacta en la cual se tiene que hacer el servicio. Los apóstoles no enseñaron exactamente qué hacer y qué no hacer, amén. Así es que tal vez alguno sea el que se atreva, ¿verdad? Alguno de los ministros de aquí, alguno de los siervos de aquí, a hacer esa reforma o ese cambio. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Pues está leyendo la porción que sigue enseguida de la porción de la transfiguración. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que se disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió con uno de la multitud: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dijo a sus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda en mi credulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Se me apagó el micro. Tome su lugar, hermano. Se le acabó la pila. Lo bueno que aquí tenía uno un ladito. Titulé esta enseñanza, mis hermanos, creo. ¿Cuántos creen aquí? El hermano Ricardo y por ahí alguien más que no alcancé a ver quién. Creo, pero no lo suficiente. Eso fue lo que me llamó a mí la atención de este hombre, que dijo cuando Jesús le preguntó: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Tal vez nosotros en algún momento nos hemos sentido así, hermanos, que creemos, pero no lo suficiente. Después del gran acontecimiento y la demostración de poder, como lo fue el milagro de la transfiguración, lo que vimos la semana pasada, de Jesús frente a Pedro y Juan, pareciera que los discípulos ya están listos para cualquier cosa. Al ver, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo transfigurado en aquel lugar, al ver la gloria de Dios, al ver algo tan impactante, tan sobrenatural como fue el milagro de la transfiguración, pareciera que aquellos tres hombres ya estaban listos para todo. Pareciera que los discípulos ya podían enfrentar cualquier situación que les viniera encima. Pareciera que ellos ya estaban preparados, ya estaban capacitados, ya estaban listos para enfrentar la tarea de la misión.
¿Cuál era la misión? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero hermanos, aquí ocurrió algo que por alguna razón Marcos decidió palparlo o trasplantarlo de alguna manera en estos versículos. Después de este gran milagro, nos enseña, hermanos, de que muchas de las veces nosotros creemos que creemos, pero la realidad es otra. ¿Estás dispuesto, hermanos, a verte a ti mismo, a analizar la fe que has tenido y ver cuál es el nivel de nuestra fe en esta noche? Ellos habían visto el poder manifiesto de Dios con sus propios ojos. A lo largo de la serie expositiva de Marcos, hemos podido ver cómo el Señor Jesucristo multiplicó los panes, los peces, cómo el Señor Jesucristo liberó endemoniados, cómo el Señor Jesucristo una y otra vez demostraba su poder y nos demostraba que Él era el verdadero Hijo de Dios. Y los hombres que andaban con Él se suponía que ya habían pasado esa etapa, ya habían pasado ese nivel, pero ellos estaban en un gran dilema al encontrarse con una gran multitud que demandaba de ellos señal, que demandaba de ellos la misma señal que demandaron en el pasado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creían, la multitud incrédula no creía que el mismo Dios que manifestaba su poder era el mismo espíritu que lo impulsaba, era el mismo espíritu que estaba con los discípulos, aunque todavía no estaban 100% preparados. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en la misma situación? Que la gente nos subestima y piensa y espera algo que nosotros todavía no podemos hacer. Y vemos al líder, ¿verdad?, con sus incapacidades y decimos, otro ya hubiera pasado ese nivel. Pero Dios tiene un plan soberano sobre cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No se va a cumplir a nuestro tiempo, no se va a cumplir al tiempo que a nuestros amigos quieren, se va a cumplir a su tiempo. Y tal vez los discípulos al último, esa era su situación. Porque se acercaron a Jesús después de que pasó todo esto y le dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Teníamos mal la fórmula de la liberación demoníaca? ¿Acaso en tu enseñanza, maestro, no nos diste esta clase en específico? ¿Acaso tal vez en esa clase no entramos? ¿O no pusimos demasiada atención que se nos pasó esta parte importante? Los versículos que vamos a analizar, hermanos, a continuación nos muestran el desafío que es de ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo demanda un desafío de parte de nosotros. Es un reto para todos. No solamente para los líderes que predican desde enfrente. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has sido salvado por la sangre de Cristo, si tú has confesado al Señor como tu Señor y tu Salvador, se espera de ti que seas un seguidor también, un discípulo de Cristo. Y te vas a enfrentar a desafíos, te vas a enfrentar a retos. Y muchas de las veces vas a querer regresar atrás. Pero si Dios te llamó, Dios mismo te va a dar la capacidad para enfrentarte a cualquier desafío, a cualquier reto que venga sobre ti. No me gusta hablar mucho de mí, hermanos, pero créeme que yo te puedo contar muchas cosas de eso. Mi primer ministerio, ya lo han escuchado, fue lavar la pila. Fue trabajar en el templo, después fue líder de jóvenes y ahí empezó el reto. Si yo hubiera sabido, hermanos, lo que venía para mí, que la gente no iba a estar muy cómoda conmigo y me iban a decir cosas que me iban a herir, yo me hubiera quedado lavando la pila bautismal y limpiando el templo, porque ahí nadie me decía nada.
¿Y sabe por qué nadie me decía nada? Porque nadie se daba cuenta. Porque eso se hacía en horarios que no era horario en el culto. Es que yo en un principio rechazaba ese trabajo que mi papá me puchaba a hacer y me decía, órale, ponte a hacer esto. Yo decía, ¿por qué no lo hace otro? De haber sabido, hermano, me hubiera quedado en ese primer ministerio que tenía en el templo. Pero Dios nos llama para algo mayor, para algo superior. Y Dios me fue formando. Me fue formando con los jóvenes que eran mucho mayores que yo. Tenía 16 años y tenía jóvenes chavorrucos de 28, 30 y algo, que ya no deberían de ser jóvenes, y diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar. Unos querían influir en mí, unos querían decidir por mí, otros querían liderar por mí, y yo no sabía qué hacer. Y a eso suman, hermanos, los ataques que todo adolescente de 16, 17 años tiene siempre. Aquellas cosas que batallas y que como no hay un tutor, como no hay un mentor, te lo tienes que comer tú solo. Entonces, el mismo Señor, no sé, de mil maneras, de diferentes maneras, me fue enseñando cómo caminar, cómo actuar. Cometí muchos errores, claro que sí. Y me sigo equivocando, hermano. Pero el mismo Señor nos va mostrando el camino por el cual nosotros nos debemos de dirigir. Empiezo a predicar a mis 17 años. Me mandan a una misión que teníamos a predicar. Y ahí, hermano, se viene algo mayor que era ser líder de jóvenes. Ahí empieza, ahora sí, lo bueno. En ese tiempo cantaban un canto que decía, donde acampa el diablo entré para tomar lo que me robó. Eso se oye muy bonito, hermano, cantado, pero déjame decirte que cuando vas y te paras en una ciudad que es conocida como el lugar donde más brujería hay, es algo difícil, es algo duro. Y yo con mis 17 años, hermanos, nuevecito como predicador, confundía a Elías con Eliseo y hacía un revolvedero. Estaba ahí en ese lugar, en esa misión, predicando muchas cosas que todavía no entendía. Pero yo siempre quise ser fiel al llamado que Dios tenía para conmigo. Y eso no lo aprendí yo, me lo enseñó mi papá. Y entonces ahí estoy predicando en aquel lugar. Recuerdo que era la cochera de una casa, hacía mucho calor, un domingo estamos cantando, hermanos, allá el que predicaba también iniciaba el culto, cantaba, recogía la ofrenda, predicaba y despedía el culto. Y están cantando todos, levantando sus manos. Entonces viene una muchacha como de 18 años, viene, se hinca en el altar y pareciera que está adorando a Dios, pareciera que está glorificando a Dios, pero se empieza a manifestar algo raro ahí. Y yo quisiera decirte para que te emocionaras, decidieras gloria a Dios, que en cuanto yo hablé, eso salió de ahí, pero no pasó. Esta muchacha claramente tenía un espíritu inmundo dentro de ella. Entonces yo con miedo, se aceleró mi corazón. Si los que me conocen en mis tiempos, yo era más nervioso de lo que soy ahora. Me sudaban las manos, me temblaban las rodillas. Yo solamente no sé lo que le dije. Pero cerré mis ojos y le hice así para que me dejara predicar y no se hiciera más grande el asunto que estaba pasando ahí. Y de alguna manera, hermanos, a lo mejor con otras palabras, yo le dije al Señor en esa noche, ayuda a mi incredulidad. Señor, creo en ti, pero ante esta situación tan difícil y tan nueva para mí, creo que necesito confiar más en ti. Creo que necesito estar más cerca de ti. Creo que necesito estar en oración y en ayuno todo el tiempo para poder liberar, para poder rescatar, para poder enfrentar cosas y casos así. Versículo 14 al 18. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos
y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti y a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa fumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron, igual que yo. Los discípulos, rodeados de una gran multitud, expectante, pero al mismo tiempo incrédula, de los ministerios que ya empezaban a desarrollar, les estaban demandando un milagro por parte de ellos, y por el lado de los escribas solamente aprovechaban la oportunidad y buscaban algo para contender, para discutir con ellos acerca de las formas en las cuales solucionaban ese conflicto. Ellos pasaron literalmente, hermanos, de la visión de la gloria de Dios en el monte de la transfiguración a estar frente a frente con un joven endemoniado. Ellos pasaron de la compañía de Moisés y Elías. Imagínense, hermano, el Señor Jesucristo transfigurado, y ahí pueden ver a Elías, a Moisés. Por eso Pedro quería construirles una enramada y dijo: pues aquí está bonito, aquí nos quedamos. Aquí sí se siente el fuego, aquí sí hay unción. Pero ¿cuál fue su realidad? Al estar en medio de los escribas incrédulos, de la experiencia sobrenatural de la transfiguración, a las escenas de dolor, de tristeza y de debilidad. Y si a nosotros nos hubiera tocado en nuestros tiempos o en los años 80, hubiéramos podido decir, como decía aquel personaje de la televisión mexicana: oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Los que se rieron se delataron. Pero los versículos nos dicen que Jesús llegó. Ellos pasaron del gozo y la sensación del triunfo que sintieron esos 3 discípulos en el monte, y encontraron a 9 más en medio de una situación bochornosa de fracaso. Pero Jesús llegó al rescate, hermanos. Así como llegó a nuestra vida a rescatarnos, Él llegó a rescatarlos a ellos. Toda la gente, dice el texto, viéndole, se asombró. Le vieron de lejos y se asombró, y corriendo a Él, le saludaron. Dijeron: aquí se viene el que puede. Lo que estos no pueden, Él sí lo puede hacer. Déjame decirte, mi hermano, que lo que nuestros hermanos y yo no podemos hacer, nuestro Señor Jesucristo sí lo puede hacer. Él tiene todo el poder para manifestarse, así como lo hizo ayer, así como lo hizo en sus tiempos, lo puede volver a hacer en tu vida. Solamente tienes que creer. Y si no crees lo suficiente, así como este hombre, dile al Señor en esta noche: creo, ayuda en mi credulidad. O como yo le puse: creo, pero no lo suficiente. Las oraciones sinceras, hermanos, son las que tocan el corazón de Dios. Es cuando Dios se conmueve, cuando nosotros dejamos de hablar cosas sin sentido o palabras muy arregladas, y le decimos: Señor, esta es la situación, así es como me siento, quiero creer, pero no puedo, creo, pero no lo suficiente, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Punto número 2. Se me pasó decirle, le puse 5 puntos a esta enseñanza, apenas vamos en el 2. Una incrédula multitud. Había una iglesia, hermanos, de puros incrédulos, imagínense el reto que tenían los discípulos. Dice que era una multitud. ¿Cuánto es una multitud? Muchos. Tal vez cientos, tal vez miles. Recuerden los milagros de la multiplicación. Eran miles los que se alimentaron.
Una multitud incrédula, hermanos. Para 9 o 12 discípulos que todavía no estaban 100% listos o 100% capacitados para enfrentar esa gran misión. Cuando a Jesús se le informa de la situación, rápidamente atendió las dos situaciones que se le estaban presentando. Por un lado, hermanos, era la necesidad de un joven endemoniado que desde pequeño estaba siendo atormentado por un espíritu mudo. Y por el otro lado, hermanos, había otra situación también que al mismo tiempo nuestro Señor solucionó. Y esto era la falta de fe de todos los que estaban a su alrededor de este joven. No hubo tanta fe en una multitud que pudiera liberar a aquel muchacho. No hubo alguien capaz, hermanos, de esta multitud, dentro de esa multitud, que poder liberar a aquel muchacho. Y es que, hermanos, el único que puede liberar nuestras vidas, el único que puede sacarnos de la cautividad, es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros no podemos, Él sí lo puede hacer. Las palabras generación incrédula, podemos ver a quién iban dirigidas. Tal vez tú pienses, no, esas iban dirigidas a la multitud que estaba ahí esperando ver un milagro. Pero hermanos, analizando el texto, estas palabras fuertes iban dirigidas a todos. Discípulos, escribas y a todos los demás. Allí estaban los escribas, siempre buscando una oportunidad para altercar con Jesús y sus discípulos, con el fin de desprestigiarlos, con el fin de hallarles alguna faltita para acusarlos. Ellos no descansaban. Ellos, si Jesús predicara en nuestros tiempos por medio de las redes sociales, ellos tal vez se la pasaban ahí stalkeando, ¿verdad?, los videos, mirando a ver en qué se equivocan estos, para hacer un video y contradecirles y avergonzarlos. También el Señor se dirigió a la multitud que, a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria y el poder de Cristo, aún no tenían fe. Y es que la fe no viene por los milagros, la fe no viene por las manifestaciones. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hubo ciudades, hermanos, hubo ciudades enteras donde el poder de Dios se manifestó con milagros, con manifestaciones de su poder, pero también en esas mismas ciudades menos gente creyó, menos gente fue salva. Eso quiere decir que por mucho ruido que haya, por mucho luces, por mucho humo, por mucho movimiento que haya, no es una garantía de que Dios está ahí manifestándose. No es una garantía de que Dios está ahí en ese lugar. Si no hay fe. También los discípulos, que a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en esta ocasión todavía se resistían a creer. Y su poca fe que tenían no daba frutos. Acabamos de terminar una serie muy bonita en el libro de Santiago, que hablaba de eso, hermanos. De no solamente cantar por cantar, como dice el canto, no solamente creer por creer, sino que tienes fe, demuéstralo con tus frutos. Una fe que obra, una fe que manifiesta, una fe que actúa. Esa es la verdadera fe. Pero también había alguien más, hermanos. El que tenía la mayor necesidad, el padre del muchacho. El padre que, como vemos, fluctuaba como algunos de nosotros, uno mismo, entre la fe y la desesperación. ¿En alguna ocasión tú te has sentido desesperado por un milagro de parte de Dios? ¿Hay que sí? Los hermanos nos contaban
del milagro que ellos pudieron ver con su hija, la más pequeña. Los doctores dieron un diagnóstico, ¿verdad? ¿No iban a hacer o qué iban? ¿No iban a hacer? No iban a hacer, hermanos. Y quiero creer que los hermanos estaban desesperados. Y en esos momentos, uno no sabe, tal vez, por experiencia lo digo, cómo orar. ¿Cuáles son las palabras, con perdón de la palabra, mágicas que podemos decir? ¿Qué puedo decir o qué puedo hacer para conmover a Dios? Para poder ver un milagro. Aún viendo que ya la ciencia y la ciencia tan avanzada que tenemos en este país, gracias a Dios, ya no le daban ninguna garantía a los hermanos. Pero cuando Dios obra, hermanos, pero cuando Dios se manifiesta, nos quedamos sin palabras. Nos quedamos sin palabras. Cuando tú oras con sinceridad, cuando tú le dices, sí, Señor, yo quisiera creer lo suficiente, yo quisiera tener esa gran fe, pero ayuda a mi incredulidad. Para la gloria de Dios, hermanos, la hija de nuestros hermanos acaba de cumplir 11 años, cuando ellos decían que no iban a ser. ¿Crees en Dios? ¿Cómo no creer en Dios, hermanos? Este padre de este muchacho estaba desesperado, pero el Señor dio una fuerte amonestación. Se deja ver en su lenguaje que usa. Generación incrédula. En otras palabras, ¿por qué no creen, gente? ¿No les he demostrado que yo estoy con ustedes? ¿No les he hecho ver una y otra vez que yo tengo cuidado de ustedes? Incluso hasta de la hambre que les da. Les di de comer sándwiches de atún, de pescado. Si Dios tiene cuidado hasta de lo que vamos a comer, hermano, ¿tú no crees que Dios va a tener cuidado de esa gran necesidad que tú tienes? Y en el versículo 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Parecido así hizo aquella muchacha cuando yo predicaba mis años mozos, 17 años. Se revolcaba y brincaba. Hasta se me enchinaba la piel a mí, hermanos. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este hombre le estaba dando un breve diagnóstico del muchacho. Le estaba diciendo desde cuándo este muchacho estaba atormentado por ese espíritu. Y de lo que hacía, era un espíritu violento, que le sacudía, que trataba de matarlo. No sé cuántos años, no sabemos cuántos años este muchacho estaba siendo atormentado, pero al mismo tiempo su padre estaba atormentado. Al ver a su hijo, ¿cuántos de nosotros al ver enfermos a nuestros hijos decimos las palabras de que mejor estuviera enfermo yo, mejor me pasara a mí? Este señor, este hombre tenía una gran necesidad. Le cuentan que desde niño este joven sufría con eso y el demonio contendía tanto con el muchacho que lo quería matar, hermano, físicamente. Una vez que el joven es puesto frente a Jesús, el ente demoníaco se manifiesta con furia, lo sacude. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? ¿A quién llamamos? Imagínense, hermanos, ministros que los llamen en la noche, que le digan, hermanos, así está la situación.
¿A quién le llamamos? ¿Qué vamos a decir? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Eso nos recuerda, hermanos, que cuando todo falla, que cuando nada sale bien, que cuando no podemos en nuestras propias fuerzas, siempre podemos recurrir al que todo lo puede. Siempre. Las palabras de este hombre en el versículo 24, y es donde saqué yo el título de esta enseñanza. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero no lo suficiente. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué curioso que nuestro Señor Jesucristo no se puso a entrevistar al demonio que estaba ahí en posesión de ese muchacho. Qué curioso que no le interesó nada acerca de él, sino que fue directamente a la situación, a resolver el problema, porque él no quería que pasara lo que sigue en el versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole. Cuando Jesús vio que la gente empezó a ver como expectantes, a ver qué iba a pasar, a ver qué milagro iba a ocurrir, a ver cómo Jesús iba a solucionar esto, él tenía prisa en liberar a este joven. A nosotros nos encanta el show, hermanos. Pero el Señor Jesucristo quería a toda costa evitar eso. Para que su fe, para que ellos mismos aprendieran a liberar a los cautivos. Versículo 26 dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: ya se le murió. Imagínense. El Señor lo acaba de liberar. La multitud está pensando que ya se le murió. Aquí hay un problema grave, hermanos. Y el problema ya no es que el muchacho, que el joven estaba endemoniado. Había un problema de incredulidad. Había un problema de falta de fe. Versículo 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Así como me levantaron ayer mis hermanos también. Lo bueno es que me quieren, ¿verdad? Tal vez el fracaso de los discípulos llevó a este hombre a dudar de Jesús. Tal vez al ver que estos hombres estaban fracasando en su labor de liberar a los cautivos, los hicieron dudar de Jesús. Pero el Señor llevó el asunto al mismo centro del problema. Y el centro del problema, nuevamente lo vuelvo a decir, era su falta de fe. Jesús le dijo al hombre: al que cree, todo le es posible. Y de aquí, de este texto, hermanos, se han hecho muchas interpretaciones que van para muchos lados. De paso, le invito a que miren nuestro programa Sin Contexto. Es donde hablamos textos así. O vamos a hablar textos así, ¿verdad? Que se sacan de su contexto y se hace un pretexto. Este comercial no ha sido pagado, ¿sí? Sí. Si no avanzamos más en la vida cristiana, es por nuestra falta de fe. No por culpa de otras personas, hermanos. Muchas veces decimos, la salvación es individual. ¿Sabe qué? La fe también. Nadie puede creer por nosotros. Incluso ni nuestros hijos, hermanos, pueden creer por nosotros, ni nosotros podemos creer por nuestros hijos. Es por eso que es necesario que nuestros hijos crean, conozcan al Señor, tengan una relación personal con Él, vivan para la gloria de Dios.
Por supuesto, hermanos, esto no quiere decir que al que cree todo lo es posible, no quiere decir que cualquier cosa que creamos puede suceder. Pareciera contradictorio, pero es porque la verdadera fe siempre va sometida a la voluntad de Dios. Así es que no oramos para cambiar los planes de Dios, oramos para descansar en su soberana voluntad. Amén. Yo iba a decir amén, pero esto está apretado. Punto número 5. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué viene el fracaso? Versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yo creo que es una pregunta honesta, ¿verdad? De parte de los discípulos. Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué parte nos falló? Nos brincamos un punto de todos los puntos que se tienen que hacer para la liberación de una persona. Entonces Jesús les contestó y les dijo, este género, versículo 29, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ellos tal vez recordaban, hermanos, lo que dice Marcos 3:15. Vamos a ir rapidito a Marcos 3:15. Ya voy a terminar, Marcos 3:15. Cuando decimos ya voy a terminar, hay veces que no, casi nunca es cierto, hermano, pero creo que esta vez sí. Marcos 3:15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ok, volvemos a Marcos 9. Ahí se nos dice, hermanos, que ellos tendrían autoridad para echar fuera demonios, ¿verdad que sí? O lo volvemos a leer, no está bien claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló en la fórmula que el Señor les había dado? Porque ¿qué había fallado ahí, hermanos? Si usted sabe, puede levantar su mano. No estamos en clase. La falta de fe, hermanos, vuelvo a repetir, era la causa del fracaso de estos hombres. Ellos habían entendido quién era Jesús. Amén. ¿Tú ya entendiste quién es Jesús? Ok. Y lo habían reconocido como Mesías, como el Cristo que estaban esperando. ¿Tú ya creíste, ya le reconociste como el Cristo, como el Mesías? ¿Sabes que es tu Salvador? ¿Sabes que murió por ti en la cruz? ¿Sabes que regresará por su iglesia para que juntos reinemos con Él? Eso. Pero, después de haber creído, después de haberle reconocido, después de haber caminado con Él, después de haber comido con Él, después de haber dormido con Él, todavía su fe estaba incompleta, hermanos. El Señor les explicó que hay distintos géneros de demonios. Algunos más poderosos que otros. Este era de los heavies duris. Tanto que una multitud, de una multitud no salió ni uno que pudiera hacerle frente. Pero la misma palabra de Dios, hermanos, el mismo Señor Jesucristo nos dice cómo. El Señor les explicó todo eso y por esta razón es que los discípulos debían estar bien preparados para situaciones así o peor. Hermanos, tengas el ministerio que tengas, aunque no tengas aún todavía un ministerio, pronto lo vas a tener, hay mucho trabajo por hacer. Pero desempeñemos el trabajo que desempeñemos, siempre debemos de estar preparados. Siempre. Todos nosotros debemos aprender algo en esta noche.
una importante lección que quiero que te lleves a tu casa en esta noche. Todo intento de servicio, ¿verdad? Todos tenemos una buena intención, ¿verdad? Pero de buenas intenciones también dicen por ahí, ¿verdad? Está empedrado el camino al infierno. Todo intento de servicio, al Señor sin tener una comunión constante con Él, sin tener una relación personal con Él, sin tener una cercanía con nuestro Señor Jesucristo, acabará siendo estéril y sin fruto. ¿Y sabes por qué, hermanos? San Juan 15:5. Ahora se lo voy a terminar. Y le invito a que se ponga de pie. Haz de cuenta que te voy a leer este versículo abrazándote, hermano. Amén. San Juan, voy a invitar a los muchachos que pasen para que ministren, para que toquen algo. Vamos a recordar las palabras de Jesús. A esta sección se le conoce como la vid verdadera. Y dice el versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Verdad? Una cosa es permanecer en él o intentar permanecer en él, pero otra es de que él esté dentro de ti. Es de que estés saturado de su presencia, lleno de Dios. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Aquí está la clave, hermanos. Y créame, si gusta pasar al altar, me encantaría orar por usted. Pero quiero decirte esas palabras también. Porque separados de mí, nada puedes hacer. Existe un gran deseo en nuestro corazón. Yo sé que de todos ustedes, hacer muchas cosas para esta obra. Trabajar duro. Amén. No me dejen solo. Pero sin comunión, sin acercamiento a Dios, no podemos hacer nada. Hace como